Buenas noches. Mi nombre es Luis Carlos Arcila, estudiante de agronomía del SECA Facatativá. Hoy quiero compartir con ustedes las conclusiones del movimiento estudiantil, sus acontecimientos sociales y todo el desarrollo que se brindó en este sector social. Iniciando con el tema, nuestra primera pregunta es ¿por qué considera que la temática escogida es pertinente? Para mí, este movimiento social ha sido uno de los más importantes e influyentes en el desarrollo de la democracia y de todas las decisiones del Estado. Como bien la literatura nos lo ha dicho, las revoluciones más grandes en la parte estudiantil fueron sobre los años 1960, donde eran grandes influentes en las decisiones del Estado, digamos, en la política. Tenía una gran influencia, tenían unos candidatos que podían llegar a ser los líderes de nuestro país y se tomaban grandes decisiones. Hoy en día, pues, estos movimientos tienen unas grandes masas, tienen un gran poder, pero se limitan en especial en las decisiones educativas, en defender sus derechos, en defender sus posiciones, en lograr recursos para el desarrollo educativo de nuestra sociedad y de nuestro país. Esta es una imagen donde vemos un gran grupo de estudiantes defendiendo sus derechos, haciendo marchas pacíficas, encontrando allí el refugio para que se respeten sus derechos. ¿Cómo relaciona el tema investigado con la participación política y la democracia en Colombia? Como lo dije anteriormente, los estudiantes eran muy influentes en la política, entonces tenían un gran poder para decidir y para definir grandes cosas, que hoy en día también lo pueden demostrar porque somos grandes masas, donde somos un gran número y donde se ve una gran unión y pueden tomarse unas decisiones grandes, donde solo con unirse en marcha se ve cómo todo un país puede parar sus actividades y ser el centro de atracción para que se escuche y se tomen decisiones importantes. Porque el periodo de tiempo que ha delimitado permite una mayor comprensión de luchas del sector social seleccionado. El periodo de tiempo que yo escogí era muy relevante en los años 1960, donde ya se dice que fueron las revoluciones más grandes y tuvimos unos grandes líderes en la parte estudiantil, donde ellos, por su gran acogida y sus ideales, podían llegar a los estados a hacer mandatos coherentes, donde toda la parte estudiantil los apoyaba. Entonces, por esta razón, en estos tiempos se marca la historia con el desarrollo estudiantil y sus protestas, sus marchas, sus revoluciones, que fueron de gran importancia y sirven de pilar para que hoy en día estas marchas puedan traer buenos frutos hacia la parte educativa. ¿Por qué selecciono dicho espacio geográfico para la investigación? Me centré en Bogotá como uno de los epicentros, o mejor dicho, el epicentro del desarrollo estudiantil en Colombia. Allí se reúnen las grandes masas para protestar, para marchar, para hacerse escuchar, donde el Estado los escucha y terminan dándole la razón y defendiendo sus derechos, respetándolos y dejando los recursos destinados para sus actividades pertinentes. ¿Cuál es el contexto histórico en el que se desencadena la temática del sector social? El contexto histórico, vale decirlo, de que parte desde la educación pública, donde los acontecimientos de 1966 y 1968 fueron los más relevantes. Estos marcaron historia para el desarrollo estudiantil en Colombia, donde se veían las grandes marchas, las grandes uniones y el buen desarrollo de la parte educativa. Tenían una influencia en los estados y se hacían escuchar pacíficamente y tenían unos grandes resultados. ¿Qué población es afectada y quiénes son los actores relevantes del sector social investigado? La población más vulnerable siempre va a ser la población que solo tiene acceso a la educación pública. Esta población es la que se les vulnera sus derechos, quienes deben de salir a las calles para defender sus derechos y poder acceder a la educación.
Esto se logra a través de grandes ideales y de muy buenos líderes que llevan a convocar y reunir grandes poblaciones para que se respete y se haga valer los derechos de cada uno de nosotros los estudiantes. ¿Cuáles hechos históricos influyeron en el contexto donde se desarrolló el movimiento o sector social que está documentado? Como lo dije anteriormente, las revoluciones de 1966 y 1968 a nivel nacional, que lograron tener trascendencia en las decisiones políticas del Estado. Esta fue una de las grandes muestras de que la unión en la parte educativa tiene un muy buen desarrollo y un muy buen impacto en la sociedad. ¿Cuál es el contexto actual de la temática? Actualmente estos movimientos no tienen tanta fuerza en la parte política, pero cuando se unen son una masa importante para el desarrollo de nuestro país, para defender los derechos educativos y para poder salir adelante y mantener la educación pública en nuestro país. ¿Cuál es la relación de la temática investigada con el concepto de cultura política? Sabemos que cultura política parte de cualquier ideal de gobernabilidad o de creación de grupos, donde los líderes llevan y conducen estos grupos a grandes ideales, donde se logran grandes procesos y una dinámica de aprendizaje. Por esto la relación de la temática con la cultura política es bien relevante por los intereses de desarrollo, donde cualquier manifestación de unión y progreso puede ser considerado cultura política, en busca del mejoramiento del ámbito social desde la defensa de los ideales y los derechos. ¿Cómo el sector social seleccionado aporta a la construcción de la democracia? Este sector estudiantil es muy importante en nuestras vidas porque de allí parten los ideales y es la escuela de aprendizaje para nuestro desarrollo. La democracia siempre vamos a tener accesibilidad, entonces en la educación nos educamos hacia la participación. Por esto son una combinación de ideales que pueden hacer parte de una democracia justa y transparente. Finalmente, esto es una imagen donde se demuestra toda la unión en la parte educativa, donde salen muchísimas personas a defender los derechos de la educación, a mantener la educación pública, a mantener los recursos, y se ve cómo se unen las fuerzas y se aglomera muchísima gente para que los ideales sean respetados. De aquí es donde se ve una muestra de que el sector estudiantil es una gran masa y de gran importancia en nuestro país. Muchísimas gracias, que tengan una feliz noche.